Hola a todos, soy Manu y en el vídeo de hoy os traigo una pequeña comparativa entre el Liftoff y el Velocidrone. Son dos de los simuladores más importantes de FPV y ahora que estamos en cuarentena es un momento muy bueno para tener uno y poder practicar en casa. De hecho, yo me he descargado hace poco el Velocidrone, le he estado dando bastante y tengo unas cuantas cosas que decir, así que en el vídeo de hoy me voy a centrar en más o menos las características principales, me voy a centrar en lo importante, no voy a irme al detalle y voy a intentar ayudaros a tomar una decisión a la hora de elegir qué simulador os encaja más y cuál os interesa comprar. Bueno, pues voy a empezar hablando de ciertas características y la primera va a ser un poco la interfaz y los menús que tiene cada uno de los simuladores, y aquí claramente el ganador es Liftoff, porque Velocidrone tiene unos menús bastante horribles y no son nada intuitivos. Por ejemplo, a la hora de configurar una controladora, una transmisora, perdón, realmente no se sabe muy bien qué hacer. A veces funciona alguna cosa, otras cosas no. Tienes que calibrarlo, pero realmente no se sabe muy bien cómo. Al contrario que en Liftoff, que está muy claro y muy bien explicado, si no te lo detecta automáticamente, solo tienes que seguir unos cuantos pasos y realmente gráficamente te ayuda a seguir esos pasos. En el Velocidrone es cierto que queda menos claro en algunas situaciones y luego aparte que el interfaz como tal es más feo, hay ciertas cosas que yo creo que debería haber. Por ejemplo, a la hora de seleccionar un mapa ni siquiera te aparece una foto del mapa ni nada por el estilo del escenario, entonces no se sabe muy bien qué se está eligiendo a no ser que te lo sepas de memoria. No sé, en general está bastante mejor hecho en sí el programa como tal y el interfaz del Liftoff. Después tenemos el tema de los modelos o los drones que ya están configurados y se pueden elegir directamente en el menú de los drones. Y lo bueno de esto es que los dos tienen drones bastante populares y yo creo que básicamente vamos a poder siempre elegir uno que se nos parezca al que tengamos nosotros en casa y las características de vuelo serán más o menos parecidas. Podemos coger uno de free o uno de carreras y al final eso sí que se nota, entonces que nos vengan ya opciones está muy bien. Yo, por ejemplo, en mi caso he partido del Chameleon, que es un dron que, bueno, ya está en los dos simuladores. Al principio no estaban, pero ya los metieron y es un dron que yo he volado muchas veces y estoy muy acostumbrado a ello y además ambos simuladores te permiten modificarlo un poco en lo que quieras. Es cierto que la parte de la configuración de Liftoff es como, pues seleccionas qué componentes quieres y está bastante chulo, aunque realmente queda un poco claro lo que estás haciendo a la hora de seleccionarlo. Si no tienes mucha idea de componentes, al final eso no te va a ayudar para nada. Pero bueno, es verdad que te sirve un poco para luego a la hora de elegir y comprar un componente de verdad, pues a lo mejor sí que te sirve para hacer esa relación de que un motor con más KV tiene más potencia, pero bueno. Y luego en la parte de configuraciones del Velocidrone, es verdad que es un poquito, pues eso, igual que el tema de los menús. Queda un poquito menos claro lo que estás haciendo, pero tiene muchas más opciones de configuración. Entonces, para la gente que le guste dedicarse un poquito más al tema de configuraciones y pues eso, quiera investigar un poquito más, va a dejar más fino el Velocidrone que el Liftoff porque básicamente tiene más opciones. De todas formas, ahora cuando hable de las físicas de los simuladores, voy a intentar comentar un poco más del tema de cómo configurar el dron para que vuele bien, pero antes de eso voy a hablar sobre los mapas. Sobre los mapas, los dos funcionan más o menos igual, tenemos como distintos escenarios y si queremos hacer carreras, dentro de un escenario hay como distintos carreras con distintos circuitos montados en el propio escenario, pero hablando de los escenarios, en el Liftoff están bastante más currados, se nota que les han dedicado mucho tiempo porque tienen mucho detalle, son muy grandes y además que los gráficos son bastante mejores, entonces sí que se nota que en los escenarios están muy currados en el lado del Liftoff y por el lado del Velocidrone son unos escenarios pues más planos, con pues eso, menos detalles, suelen ser un poquito más pequeños y sobre todo lo que vamos encontrando por todas partes son puertas y obstáculos que ellos han puesto para hacer un circuito determinado. De hecho, por ejemplo, en el Liftoff hay un modo en el que es vuelo libre y básicamente no hay ningún tipo de obstáculo, directamente es el escenario tal cual y está muy bien porque puedes hacer muchas cosas si estás haciendo freestyle. Y en el Velocidrone siempre nos encontramos un montón de obstáculos, que es normal porque al final el escenario como tal tiene pocos detalles y está un poquito más cutre hecho. Nosotros tenemos bastantes mapas, pero es verdad que en Velocidrone tenemos muchas más opciones y luego es verdad que siempre podemos descargarnos otros mapas que ha hecho otra gente y otros circuitos, lo cual está bastante bien. Pues llegamos a la parte más importante y es el tema de los vuelos y las físicas y aquí el claro ganador es Velocidrone. Hablando siempre de los drones de 5 pulgadas, porque es verdad que Velocidrone tiene un pack de expansión para Tiny Hoops y para drones más grandes, pero me voy a centrar en los de 5 pulgadas ahora. Y básicamente, nada más arrancar, en el Velocidrone notas que las físicas son más realistas y se nota que el dron, pues eso, tiene el peso que tiene que tener, la resistencia al aire es más real. En el caso de Liftoff,
sigue flotando demasiado. Se supone que iba a haber una actualización que lo iba a mejorar. Bueno, igual pasaba también en Velocidrone, pero está claro que en Liftoff siguen teniendo ese problema y para mí no es una cosa tremendamente horrible, pero es verdad que en comparación es mejor Velocidrone. Y luego, sobre el tema de configurar el dron para que vuele un poquito más realista, es verdad que en el Liftoff se pueden hacer menos cosas y yo, al menos las que sí que hago y sí que recomiendo, es subirle el peso al dron para que, pues precisamente eso, hacer que flote un poco menos y por tanto tendrás que subirle un poco más la potencia de los motores. Si estás acostumbrado a volar, por ejemplo, con unos 2400 kV, pues intenta ponerle unos 2700 para intentar compensar un poco el peso. Y yo creo que haciendo esos pequeños cambios es verdad que se consigue que sea un poquito más realista, pero aún así es verdad que es mejor el Velocidrone, incluso con el dron que viene por defecto, sin configurar absolutamente nada. De todas formas, sobre la configuración del Velocidrone, hay muchos parámetros y no me voy a poner a explicar qué hace cada uno de ellos, así que voy a dejar en la descripción un vídeo de QuadMX, de Ignacio, que explica bastante bien cada uno de esos parámetros y también explica la configuración que usa Mr. Stelle en este simulador. Yo creo que si queréis dedicarle un poquito de tiempo a ese tipo de cosas, ese vídeo va a estar muy bien y yo lo recomiendo. Para intentar explicar cuánto vais a poder llegar a aprender con estos dos simuladores, me gustaría poneros un poco en situación de dos personas que vayan a usar un simulador de este tipo. Al final yo creo que hay dos tipos de personas. Están los principiantes que realmente nunca han volado y es la primera vez que cogen un dron, por así decirlo. Y yo creo que esto es muy importante y siempre lo recomiendo porque siempre tienes que intentar evitar romper tantos drones al principio y un simulador te va a ayudar mucho a pillarle tranquillo al modo acro y hacer ciertas configuraciones. Y aquí, por ejemplo, yo creo que sí que te permite hacer eso. Ayudarte primero a empezar a volar tranquilamente, después coger un poco más de velocidad, empezar a hacer algún truco, empezar a pasar por alguna puerta. Yo creo que ese tipo de cosas están muy bien y los simuladores sirven mucho para eso. Y luego también incluso para hacer ciertas configuraciones, como por ejemplo ajustar un poco tus rates y que pongas las curvas que más te convenzan a ti, a lo mejor incluso también el ángulo de la cámara. Ese tipo de cosas los simuladores sirven mucho y para un principiante yo creo que les viene bastante bien porque evitan romper drones al principio. Y luego está, como el otro lado, las otras personas que ya saben volar perfectamente y lo único que quieren es pues practicar, mejorar. Si hacen carreras, pues mejorar tiempos, competir contra otra gente online. Incluso si haces freestyle, pues hacer nuevos trucos, ese tipo de gente, ¿vale? Claramente, y según he estado explicando, si eres de este segundo tipo de personas que lo que quieres es mejorar a tope, lo que te interesa es un simulador lo más realista posible, porque al final luego eso lo vas a poder trasladar más fácilmente a la realidad. Y yo sin duda recomiendo el Velocidrone para esto, 100%. Y eso va a aplicar tanto para la gente que hace carreras como para la gente que hace freestyle, sobre todo para la gente que hace carreras porque es verdad que es un simulador que está muy centrado en las carreras, pero aún así para freestyle es verdad que con esas físicas es muy superior al Liftoff y que los mapas, por ejemplo, sean malos es menos importante, yo creo. Y luego para el primer grupo de personas de principiantes, que yo creo que sois la mayoría que estáis comprando este tipo de simuladores, es verdad que el Liftoff os va a ayudar a hacer todo eso que queréis hacer y os va a ayudar incluso a hacer las configuraciones de los rates y aprender a hacer bastantes trucos interesantes, pero es verdad que hay un momento en el que va a haber un techo y no vais a poder superar y hacer ciertos trucos no se va a poder trasladar a la realidad porque probablemente a lo mejor esté flotando demasiado el dron y cuando lleguéis a la realidad resulta que no os da tiempo y os chocáis contra el suelo. Pero luego es verdad que yo creo que tiene alguna facilidad más a la hora de pues, manejarte por los menús y que es un poco más amigable si estás empezando con esto de las carreras y yo creo que es más fácil un poco de configurar. En fin, tiene una serie de puntos positivos de ser como un programa un poquito más pulido y yo creo que para los principiantes también eso les viene un poco bien. Así que si pensáis que no vais a utilizarlo mucho más en el futuro y lo único que queréis es aprender un poquito más y enseguida salir a volar al campo y no vais a tocarlo más, probablemente el Liftoff sea una buena opción, pero si pretendéis mejorar mucho con él, el Velocidrone es mejor. Y ya para acabar quería comentar el modo online de estos dos simuladores y seguramente os habéis fijado que en Velocidrone hay muchísimos más torneos que se están anunciando, que se están intentando organizar y ahora sobre todo en el confinamiento y eso básicamente yo creo que es el mejor indicador para mostrar que el Velocidrone es un mejor simulador para carreras que el Liftoff. En Liftoff yo creo que hay muy poca gente que está jugando online y básicamente si eres alguien que quiere pilotar contra otra gente y ser un poco más competitivo, Velocidrone es sin duda la elección a tomar. Y ahora estáis viendo un vuelo de Dritz que realmente le está dedicando muchísimo tiempo esta cuarentena a este simulador y está compitiendo, básicamente me dice que todos los días tiene carreras y torneos online que, bueno, básicamente está compitiendo en ellos.
y él lo recomienda muchísimo, y le he preguntado sobre los dos otros simuladores que son también bastante famosos, que son el de la DCL y el de la DRL. El de la DCL también está para Play y para Xbox, y bueno, el resto no lo he dicho, pero son solo para PC o para Mac. Y básicamente, como él los ha volado, pues le he pedido su opinión sobre estos dos simuladores y me ha dicho que están también bastante bien, pero están simulando drones, pues claro, que los que se utilizan allí, que son básicamente drones pues un poquito más grandes, que pesan a lo mejor 1 kilo. El vuelo de esos drones es realmente bastante distinto, y aunque el simulador esté muy bien hecho y simule muy bien cómo se vuelan esos drones, nosotros realmente la mayoría estamos volando siempre drones de 5 pulgadas en carreras, así que realmente tampoco es una muy buena opción y yo directamente he descartado esos dos simuladores seguro. Por poneros un ejemplo que me comentaba él mismo, me decía que claro, con esos simuladores siempre tenías el acelerador prácticamente al 100% porque pesan tanto esos drones que lo tienes que volar así, y claro, en la realidad con los de 5 pulgadas las otras carreras pues no estás haciendo eso constantemente. Para ese tipo de cosas yo creo que es mejor acostumbrarse a lo que realmente vas a volar, que es pues eso, lo que se vuela en Velocidrone. Así que la conclusión en esto es que si queréis volar online, cogeros el Velocidrone porque hay mucha más gente y seguramente haya más torneos y sea más divertido, y además es más realista, así que mucho mejor. Bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo. No quería meterme muy en detalle, pero decir lo más importante, y así he salido. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y ya está. Chao, chao.